personas. Y para empezar tenemos a Cristian Martínez, que es actividad política propiamente dicha, formulación de políticas para la administración pública nacional, provincial y municipal a los respectivos órganos legisladores de dicha jurisdicción, tanto en cargos electivos como de planta, desempeño en la diplomacia y las relaciones internacionales, cumpliendo de tareas de gestión, asesoramiento como miembro de los cuadros permanentes del sector público, empresas privadas y de servicio. A su derecha. Y a su izquierda está Ramón Zoloaga, catedrático de nivel superior y universitario en la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de artículos especializados de ciencias políticas, filosofía y ciencias de la educación en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Actualmente diserta sobre pensamiento y política nacional y latinoamericana. A su izquierda. Ellos hoy nos hablarán del rol de la mujer en la historia política latinoamericana. Por favor, démosles la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Estoy agradecido de ser invitado a Cumbre, es muy importante. He viajado bastante por el mundo, pero su país me impactó. Es una belleza, es un país para conocerlo y lo estamos conociendo de a poco. Tenemos tanta información que no sabemos todavía almacenarla. Bueno, lo nuestro es una cuestión bastante álgida a veces, porque se trata de el rol de la mujer en la política. En primer lugar, me gustaría explicar una breve síntesis que aplico dos métodos. El método holístico, donde se usa la antropología, que es el quehacer humano en todo a lo que él se refiere. He tenido trabajos en distintos lugares del mundo y por ese lado quisiera comenzar a decir de que desde los comienzos de la prehistoria siempre el ser humano estuvo en pequeñas hordas y estaba el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer siempre estaban organizando, primero eran cazadores-recolectores, sí, y entonces esto ha ido evolucionando en todos sus quehaceres hasta llegar a lo que es el Sapiens Sapiens. Bueno, fue una gran marcha, digamos. En esa gran marcha siempre estuvo presente la mujer. O sea, no es que tan solo hizo la historia el hombre o aparece como la única persona que protagoniza ese hecho histórico o el hito histórico o todo lo que sea en la cuestión social, política, económica, religiosa y todos sus quehaceres. Entonces, fíjese que el rol de la mujer comienza a dar el ABC de la cultura, y ese ABC de la cultura es cuando comienza a dar de mamar, y al dar de mamar eso implica que ya está pasando los principios básicos de la cultura y se empieza a organizar. Cuando se hace más compleja, luego se hace sedentaria, y al ser sedentario pasa a un rol más importante, que van a ser ya grupos más complejos, a donde se hacen divisiones de trabajo, pero siempre está presente la mujer. Y la mujer no es una cuestión
en la que a veces ahora se cosifica, ¿no? Era parte que estaba entrelazado en todo el trajinar que hace el humano. Bueno, esto lo ha demostrado a través de la prehistoria hasta la historia. Bueno, si vamos a ver que de pronto se asientan y cuando comienzan a desarrollar la cultura, que de ahí va a surgir la palabra cultura, o sea, cuando se hacen sedentarios, la mujer también participa, y participa en roles protagónicos muy importantes. La cuida de su prole y a su vez hacer tareas domésticas, pero también participar en lo que es la cosecha, la siembra y otros quehaceres. Al pasar el tiempo, esto lleva a que se produzcan grandes civilizaciones que luego se expresan a través de la historia, y siempre está presente la mujer. Bueno, esto es desde el punto de vista holístico. Ahora, desde el punto de vista del materialismo histórico, que eso va a marcar un hito muy importante, porque se usa la paleoantropología y se ve todos los momentos históricos que ha ido pasando la humanidad. Y en esos momentos históricos tiene el protagonismo, la mujer está presente, no está ausente, siempre está construyendo y está haciendo todo lo que es la tecnología, la ciencia y todo lo que va a desarrollarse en cualquier sitio o cultura que se dé, por más pequeña o ínfima que sea. Luego, acá quiero remarcar algo muy importante, que siempre se ha mostrado como si fuese que el hombre, cuando se tiene que escribir la historia, parece que la escriben tan solo los hombres, y las mujeres es como un ausente, como algo que no está presente en ese quehacer. Entonces, todos esos anónimos, todas esas mujeres y todos esos hombres hicieron la cultura y fueron desarrollando civilizaciones. Y puedo marcar un caso. Juana de Arco se tuvo que vestir de hombre para poder luchar, fíjese, porque su condición de mujer no se lo permitía. Luego, eso es pasando en el Atlántico. Ahora, en sí, yo voy a hacer una pequeña tópica de lo que es en Latinoamérica. En Latinoamérica, la mujer ha estado presente siempre en las gestas de los libertadores. Entonces, nuestros libertadores tuvieron en las campañas no tan solo sus mujeres, sino sus amantes. Y acá tiene mucho que ver, más allá de una moralina y de todo pensamiento que a veces son antojadizos, mal interpretados, porque hasta hubo mujeres papa también, y después se tuvo que hacer todo un recuento sobre ese problema para tratar de evitar de que no llegue. Bueno, en este caso, fíjese que la mujer en Latinoamérica ha participado en la guerra de independencia. Manuela Sáenz es una de las protagonistas más importantes y acompañó a Simón Bolívar siendo su amante, su compañera,
pero mayormente estando al lado de él en todo momento y acompañando las otras mujeres, las otras anónimas que acompañan a todo un pueblo para tratar de sacarse el yugo del Imperio Español. Bueno, ahí después tenemos Juana Zurduy también, que es una gran luchadora que inclusive tomaba las armas, iba al frente y peleaba junto con todos. Y fíjese que también tuvo relaciones de acercamiento y luchó junto con el general Belgrano en la Guerra del Norte, en la emancipación. Podemos también marcar lo que es Tina Modotti, que nació en Udine, pero luego se radicó acá en México y de pasar a ser fotógrafa empezó a tomar la causa de la mujer y creó el Partido Comunista y empezó con todas las consignas habidas y por haber en defensa no tan solo de la mujer, sino del hombre y la mujer y del movimiento revolucionario de ese momento. De ahí podemos tener varios casos que tenemos, que después le voy a dejar la palabra a mi colega, pero lo más importante de todo esto es que siempre la mujer estuvo presente, pero pareciera que cuando se hace historia, eso se lo oculta. Y ese ocultamiento a veces es la parte que es la que hay que develarla. Y a través de estos dos métodos, más el revisionismo histórico, hace de que la mujer siempre estuvo presente. Entonces, no hay que exacerbar a veces por caer en extremados feminismos, ni tampoco de decir de que, como decía Nietzsche, dice, la mujer es de pelo largo e ideas cortas. Creo que no lo fue así nunca. Y por ende, siempre tuvo un rol protagónico muy importante y tantas anónimas que estuvieron trabajando y peleando y luchando a la par de los grandes libertadores. Y la diferencia que tenemos nosotros en Latinoamérica, que las mujeres estaban al servicio de los libertadores, en cambio en Europa al servicio de los conquistadores. Entonces es una diferencia epistemológica. Estoy muy agradecido de estar en esta cumbre y además veo que tiene un país muy bello y acá el rol de la mujer ha tenido un rol muy importante. Gracias. Bien, bueno, es escueto y es corto el tiempo que me queda. Voy a tratar de hacer una síntesis, ¿sí?, de lo que venía hablando mi compañero y bueno, dejar la cuestión marcada desde la ciencia política, ¿no? Antes que nada, muchísimas gracias a la organización y al comité de organización de la cumbre por invitarnos. Refrendo totalmente las palabras de mi compañero, tienen un país hermoso, la verdad. Todavía estamos procesando mentalmente todas las cosas que vivimos en este corto tiempo que estamos acá en México. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por acogernos también. Como lo venía marcando mi compañero, dentro de lo que es la ciencia política, el movimiento feminista ha marcado una huella bastante fuerte, sobre todo en las últimas 2 décadas. Si bien la lucha del feminismo como una perspectiva de análisis, una cuestión epistemológica y científica de la ciencia política y la comunicación política, se fue dando a partir de los años 60, ¿sí? Recordemos que los años 60 fueron años álgidos en todo sentido, a nivel internacional, a nivel de las luchas de los movimientos sociales, porque la mujer fue plegándose a otros movimientos, como el movimiento trabajador,
el movimiento por la abolición de la esclavitud, etc. ¿Sí? No es necesario quizás tocar tantas cuestiones históricas, pero sí dejar marcado que fundamentalmente la mujer, en lo que respecta a la ciencia política y como perspectiva de análisis, está de a poco haciéndose sus espacios, ¿sí? Es digno de admirar que no solo fueron parte de lo que es el proceso emancipatorio en Latinoamérica, ¿sí? De hecho ustedes tienen una gran artista acá, tan renombrada a nivel mundial como fue Frida Kahlo, quien como mujer también dio lugar, dio acogida a quien en ese momento era expulsado de tantos países como era León Trotsky, ¿sí? Fue una mujer precisamente quien dio lugar, ¿sí?, a la exclusión, cobijó a quien era excluido. Yo creo que eso es algo importante de todo el mundo, como dice mi compañero. Es algo importante que es remarcar, porque inclusive cuando dialogábamos con un amigo común que tenemos acá en México, ¿cómo era la mujer mexicana? Era la pregunta nuestra, ¿no? Ya que me alusión a la conferencia de ahora. Y la definió como una mujer guerrera, ¿sí? La mujer no solo ha marcado la historia desde el anonimato, sino que ha sido víctima de falsedades, de ocultamientos. De hecho, por eso cuando viene el revisionismo histórico y devela todo ese anonimato del cual fue víctima la mujer, reivindica o se posiciona en un revisionismo histórico que hoy en día está en boga hasta los medios de comunicación. O sea, quizás la discusión que para muchos parece pueril, superficial, de la mujer hasta objetivada, es decir, siendo víctima de objeto de deseo sexual, muchas veces que es lo más básico, lo más trivial, quizás lo más grosero que puede ser víctima una mujer, no es algo novedoso quizás para la mujer. Lo que sí es novedoso es la lucha que la mujer está llevando a cabo en todos los espacios políticos, los espacios culturales, los espacios dentro de la ciencia política tan hegemonizada en base al machismo académico, ¿no? Porque de hecho no al azar los grandes centros de pensamiento y de abstracción y elaboración teórica, de a poco y muy lentamente la mujer fue haciéndose su espacio, ¿sí? Porque recordemos que en los años 60 la mujer, en base al movimiento feminista, que luego funda la perspectiva feminista dentro de la ciencia política, basó su análisis en que, en base a la diferenciación de sexo y la capacidad de procreación, de fecundidad y de maternidad que tiene la mujer por naturaleza, se creó en base a esa diferenciación un principio de jerarquía y de dominación. Eso es fundamental entender. Y entender que la cuestión de género es una perspectiva también dentro de la ciencia política que tiene mucho que ver con una construcción cultural. Esto es fundamental. Nosotros lo conversábamos con gente acá en México. Ustedes también vivieron un proceso bastante álgido en esto de la mujer, ¿no? Que fue víctima de violencia principalmente. Bueno, ¿qué es el extremo? Lo que queremos significar nosotros en esta ponencia, ya sintetizando, ya concluyendo, es que la mujer fue un sujeto histórico. No al azar, la mujer no tiene púlpitos, o son muy escasos los púlpitos. Es decir, las manifestaciones públicas de su figura como sujeto histórico. La mayoría son hombres. Y se oculta que en las guerras de emancipación, en los distintos procesos revolucionarios que llevó a cabo Latinoamérica, la mujer estuvo a la par. Entonces creo que esto es una discusión que hay que darla de verdad, hay que darla a fondo, y no quedarnos por ahí en la discusión trivial de un simple feminismo, un simple machismo como una especie de lucha y pelea pueril, sino que de verdad la mujer fue parte de los procesos históricos, es más, fue protagonista, ¿sí? Y fue ocultada, fue negada, fue ninguneada, avasallada, ¿sí? Creo que a partir de los procesos históricos que se fueron dando con los distintos movimientos latinoamericanos en el último tiempo, en la figura de los distintos presidentes, como por ejemplo Correa, Lula, etc., se fue recuperando esa tradición de empezar a revisar la historia y empezar a dejar en claro que la mujer es parte, es protagonista y es sujeto histórico. No debemos de recluirla a la esfera privada, sino volver a hacer pública o reconstruir la esfera pública
ya desde la visión de la mujer como complemento del ser humano y sobre todo del hombre. Evita también fue en ese caso en la Argentina un gran ejemplo, ¿no? Bueno, y voy a terminar acá con una frase de quien fue embajador de Argentina en los años 90 acá en México, ¿sí? Un gran defensor del revisionismo histórico, es uno de sus fundadores, y que habla de cómo de a poco tenemos que volver a ser nosotros, dejar de ser en otros y pasar a ser en nosotros mismos de una sola vez, así como latinoamericanos. Y dice y versa lo siguiente: habría nacido la moderna nación francesa si su gran revolución, inexplicable sin Diderot, D'Alembert, Voltaire o Rousseau, nosotros, los latinoamericanos, ¿no estamos a punto de ser 500 millones de almas? ¿No contamos acaso con Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier, con Carlos Fuentes, Octavio Paz y Leopoldo Sea? Nuestros compatriotas no son Arturo González Pietri, Arturo Jaureche, Joaquín Eduardo Bello, Manuel González Prada y Manuel Ugarte. ¿No han dibujado el cielo de la nación común el Martín Fierro, Juan Bosch, Darcy Ribeiro, Alberto Metor Ferré, José Antonio Vázquez o Augusto Céspedes? Pues bien, todo lo tenemos, si queremos tenerlo en potencia o en acto. Hace 200 años, Alejandro de Humboldt trazó el grandioso inventario de la América física. A nosotros nos toca ahora atrevernos a concluir con la autodeterminación y enfrentar soberanamente nuestro destino. Este es el propósito que inspira a los embajadores de América Latina al fundar esta cátedra para todos los hijos de la patria grande. Y la mujer es parte fundante de esto. Muchas gracias.